La transición democrática en España fue un periodo sin precedente en toda la historia de nuestro país. Marcó un antes y un después en el rumbo político de nuestra historia reciente. Durante este periodo es inevitable apuntar a ciertos rostros o ciertos líderes que fueron claves en todo este proceso. A continuación, veremos algunos de estos líderes que durante la transición hicieron una aportación sustancial al proceso de construcción democrática en España a partir del año 75. En primer lugar, tenemos que señalar al rey don Juan Carlos de Borbón, que fue elegido por Franco para mantener su régimen autoritario. Sin embargo, las presiones del pueblo español no permitirían la continuación de un régimen dictatorial, por lo que Juan Carlos debía elegir muy bien sus aliados para iniciar un proceso democrático. Una de las personas de confianza del rey, y el que finalmente fue elegido como pieza importante, fue Torcuato Fernández Miranda. Torcuato, en años anteriores, desempeñó un papel importante para el régimen franquista. Fue presidente interino del gobierno de Franco tras el accidente de Carrero Blanco durante 11 días y anteriormente, antes del asesinato de Carrero Blanco, fue su vicepresidente del gobierno. Torcuato fue consultado por el rey, tras la muerte de Franco, sobre sus preferencias en cuanto a ser nombrado presidente del gobierno o presidente de las Cortes. Su respuesta fue que sería más útil en la presidencia de las Cortes. El rey le nombró presidente de las Cortes y del Consejo del Reino. Torcuato fue de gran confianza para el rey y siguieron una táctica reformista de las instituciones. Ambos estuvieron de acuerdo con la designación de Adolfo Suárez como nuevo presidente del gobierno y Torcuato redactó la ley de reforma política que se presentó en las Cortes franquistas. Esta ley era el acceso que permitía a los españoles, si así lo quisieran, de emprender las reformas legales que acabarían con el franquismo. La ley salió adelante, los españoles apoyaron la ley y las Cortes franquistas desaparecieron. Torcuato fue nombrado senador de las nuevas Cortes por el rey. Gracias a este proceso, partidos políticos prohibidos como el PC o el PSOE se legalizaron. La transición española tuvo grandes nombres propios, políticos que debido a la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975 y con esta la de la dictadura en España, debían reunirse y decidir el futuro del país. Uno de los más representativos y figuras más importantes de este periodo fue sin duda Adolfo Suárez, líder de la UCD, Unión de Centro Democrático. Él fue el primer presidente del gobierno tras la dictadura y la cara visible, por tanto, de la transición. Antes de esto, a Suárez se le encarga la misión de reestructurar España por parte del rey Juan Carlos I. Para ello tendrá que sentar a negociar a enemigos políticos sin nada en común, como es el caso de Carrillo, líder del Partido Comunista en España, y Fraga, antiguo ministro franquista. Y el gobierno gobierna dedicando intensamente toda su actividad a intentar evitar las tensiones que todo proceso de cambio produce e intentando alcanzar cada día más cotas de libertad y cada día más cotas de seguridad. Antes de ser presidente de España, Adolfo Suárez dio sus primeros pasos en la política de la mano del Movimiento Nacional, siendo nombrado miembro de la Secretaría General del mismo. Después se convierte en procurador en Cortes por Ávila y en gobernador civil de Segovia en 1967 y en el 68 respectivamente. Comienza a conocerse su nombre por el trabajo que tuvo de director general de Radiodifusión y Televisión, hasta 1973. Posteriormente es nombrado ministro secretario general del movimiento en 1975 y tan solo un año después es llamado por el rey para desmontar las estructuras franquistas e idear y llevar a cabo su proyecto de reforma política. Los de gobierno constituirán un conjunto escalonado de medidas racionales y objetivas para la progresiva solución de nuestros problemas. Puedo prometer y prometo intentar elaborar una constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaños. Puedo prometer y prometo, porque después de las elecciones ya existirán los instrumentos necesarios, dedicar todos los esfuerzos a lograr un entendimiento social que permita fijar las nuevas líneas básicas que ha de seguir la economía española en los próximos años. Puedo prometer y prometo que los hombres de Unión de Centro Democrático promoverán una reforma fiscal que garantice de una vez por todas que pague más quien más tiene. Puedo prometer y prometo un marco legal para institucionalizar cada región según sus propias características. Para Adolfo Suárez, el obstáculo más complicado de superar para lograr todo esto tenía nombre y apellidos: Santiago Carrillo, líder del Partido Comunista de España.
Este soñaba con relevar a Franco al frente de España y transformar el país bajo la idea comunista de su partido. Tras varias negociaciones y protestas, consiguió la legalización de su partido, a cambio de que éste reconociera a España como un régimen monárquico y aceptara la bandera nacional, renunciando así a la República y a la bandera tricolor. Santiago Carrillo era más sensato y dialogante que la mayoría de su partido, lo que aceleró estas negociaciones con Adolfo Suárez y estrechó la relación de ambos. Este acuerdo generó enemigos a los dos dentro de sus propios bandos. Otro rostro ciertamente importante durante la transición fue el de Alfonso Guerra. Fue una de las caras visibles durante la transición con la contribución capital en la redacción de la Constitución Española del 78 junto a Abril Martorell. Fue diputado desde 1977 de forma continuada hasta 2015 y ostentó el cargo de vicepresidente del Gobierno de España con Felipe González a la cabeza del Gobierno socialista tras el triunfo del PSOE en diciembre del año 82. Tras erigirse como una de las personas más influyentes en la década de los 70 en las filas socialistas, Guerra siempre ha sido muy crítico y duro, tanto con sus compañeros de partido como en sus declaraciones dirigidas a la oposición. Un gran ejemplo de ello fue la ruptura y la degradación de su relación con Felipe González, que conllevó grandes cambios dentro de las filas socialistas. Además, al verse involucrado en un escándalo de tráfico de influencias en el que estuvo envuelto su hermano, no solo hubo un distanciamiento del ala más afín a Felipe González, sino que supuso una degradación en la carrera política del propio Alfonso Guerra. La importancia de Guerra durante la transición no solo reside en actos puntuales y cargos efímeros, sino en la continuidad de su figura a lo largo de los años, llegando hasta la actualidad. Por alusión, si hablamos de Alfonso Guerra, tenemos que hablar de Felipe González. Felipe González nació en Sevilla en 1942. A los 20 años se afilió a las Juventudes Socialistas y 2 años después se unió al clandestino Partido Socialista. Estudió Derecho en su ciudad natal y participó en manifestaciones en contra del régimen franquista. En el 74 fue elegido secretario general del PSOE y representó al PSOE en la Comisión de los 9 que formó la oposición para negociar con el gobierno la reforma democrática liderada por Adolfo Suárez. En las elecciones del 77, el PSOE se posicionó como el segundo partido más votado tras la UCD de Adolfo Suárez, y de esta forma se colocó como el líder indiscutible de la izquierda española con 118 escaños. Tras las elecciones consiguió su puesto de diputado en las Cortes, y en el 79 se volvieron a celebrar elecciones y Felipe González vuelve a ser la segunda figura más votada, por detrás de Adolfo Suárez. Hay algunos historiadores que sitúan el final de la transición en el 79, otros en el 81 con el golpe de Estado fallido, pero también los hay quienes lo ubican con el gobierno de Felipe González en el 82, ya que el PSOE conseguía por primera vez desde la muerte de Franco que el partido al frente de España fuese un partido que proviniese de la oposición antifranquista y no del propio régimen como la UCD. Felipe González, en su gobierno, rompió con las ideas más cercanas a la izquierda progresista para adoptar una posición más moderada y aperturista hacia Europa. En último lugar, pero no menos importante, Leopoldo Calvo Sotelo fue una figura determinante en el rumbo de la transición española, no solamente por ser el sucesor de Suárez en la presidencia del gobierno, sino por el legado que deja en los diferentes cargos que ha tenido a lo largo de su trayectoria política. Hablamos de que durante el mandato de Leopoldo Calvo Sotelo se firmaron leyes y acuerdos importantes, como el acuerdo que firmaron por el empleo con los sindicatos y los empresarios en 1981, la ley del divorcio o el ingreso de España en la OTAN, entre otros tantos. De la misma manera, también tuvo un gran papel en los momentos más frágiles de la transición, como en el 23F, en el cual Tejero irrumpe en la propia votación de investidura del gobierno de Calvo Sotelo. Hay que recordar la labor de este gobierno, que empezaba su andadura en un momento complicado de la transición, en el que el paro y la debilidad de la coalición política estaban a la orden del día. Durante su mandato, destaca su labor en los encuentros con el líder de la oposición antes mencionado, Felipe González, que fueron múltiples a lo largo de su gobierno y que favorecieron un clima de diálogo bidireccional a pesar del malestar del país y de la dureza de la actividad parlamentaria entre los distintos bloques políticos de nuestro país. Buscó una manera de mejorar del mandato previo y ayudar a España en el proceso de construcción democrática, no como algo puntual, sino como una evolución progresiva. En las mismas palabras de Calvo Sotelo,
La transición española constituye un punto y seguido de la historia de España, y nunca fue una solución final como algunos malévolamente pretenden.